Vamos a recibir a uno de los economistas más confiables y caracterizados de nuestro país, el economista Abelardo Pachano Bertero. Vamos a hablar con él de sus inquietudes nacionales, preguntándole qué implica el impuesto a la plusvalía que el gobierno piensa discutir. Vamos con el impuesto a la plusvalía. Primerito, ¿qué connotaciones entraña el nuevo Código Monetario y Financiero? Es otra de las preguntas que le formularon. En su explicación didáctica que publica en el diario El Comercio perseverantemente, economista, bienvenido, muy buenos días. Esto de la plusvalía, ¿cómo recibió usted a manera de una gran inquietud social que tenía una cobertura en todos los estamentos sociales, en todas las regiones de nuestro país? Yo creo que hay un 80% de la gente que no entiende cuál es el propósito de la administración Correa con este nuevo castigo, digamos, a evitar de que haya plusvalía incluso. Dijo que desaparezca entonces la plusvalía, en una partecita donde se tornó radical. Si es que no quieren dar paso a un impuesto a la plusvalía, es como el tema de los carros. Los carros que se venden en estos patios están complicadísimos, porque ese vehículo ya ha pagado derechos arancelarios, ha pagado IVA, ha pagado inclusive rentabilidad, o sea, impuesto a la renta, en 2, 3 instancias, dicen ellos, ¿no? En la existencia, en la vida de un vehículo. La plusvalía viene casi a dar lo mismo. Dice, páguenme por cada carro, por cada vehículo que revendan o vuelvan a vender. Entonces los otros dicen, no, pues pero es que el anterior dueño ya pagó. No se puede pagar un mismo impuesto tantas veces. ¿Qué similitud hay con el tema de la plusvalía? Y en lo de fondo, pues, vamos por ahí más bien, economista. El señor presidente, su modelo económico, ¿cuánto necesita para quedarse ya tranquilo y poder caminar hasta que nuevamente el modelo le lleve a una nueva necesidad, asimismo, de millones y millones? Porque esto, con ese modelo, va a ir agigantándose cada vez y cuando. Imagínese usted el déficit que nunca en la vida imaginé yo que podría transmitir a mis 40 años de ejercicio profesional. Decir que el déficit del presupuesto general del Estado por un gasto corriente tremendamente gigante llegue a semejante monto. Eso no me imaginé dar esa cifra. Volvamos a repetirla porque la que yo tengo puede estar afectada en cuanto a la cuantificación. Pero de parte suya, pues la gente va a sentirse mucho más enterada, porque usted maneja con gran precisión los parámetros de la economía ecuatoriana. Así es que con mi cordial saludo, economista Abelardo Pachano, que sabemos se ha despedido de la banca. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Sí, dejé ya la banca. Son 6 meses que salí de ella y ahora estoy buscando realizar otras actividades. En el mismo campo. En el campo de la economía, en el campo Claro. de las finanzas, al que me he dedicado. Es su fuerte, claro. He trabajado 45 años en banca. Es una misión de vida. Claro, y una vocación suya, 18 ¿no? años en el Banco Central y 27 en banca privada, de tal manera que toda una vida dedicado a las finanzas y a la economía. De tal forma que eso sé hacer.
y en eso Y lo ha espero hecho bien. continuar. Y lo ha hecho bien. Gracias, Gonzalo. Y lo ha hecho honorablemente. Ahora, el problema que me pone adelante, Gonzalo, es el problema crónico de este gobierno. Este gobierno, desde el inicio de su mandato en el año 2007, dijo que, y en algún momento inclusive se mofó, de que esto de creer en que la macroeconomía hay que manejarla de una manera responsable y equilibrada, esa es la tesis de economistas que apenas saben llevar con dificultad los libros de contabilidad. Y que él no creía que esa era la forma de utilizar los recursos públicos. Y partió de ahí, y todos los años él ha tenido y el gobierno ha ejecutado una política fiscal agresiva, de un gasto desproporcionado, que ha crecido a una velocidad sustantivamente superior al de las demás actividades. Hoy el tamaño del Estado en economía ecuatoriana es más del doble de lo que fue al inicio de su mandato. ¿Cuándo los administradores fiscales, cuándo se dan cuenta, y económicos naturalmente, que exageraron la nota y que pasaron del límite? ¿Dónde está el límite? Le podría decir el señor presidente. Cuando los recursos que ellos requieren para mantener ese ritmo de gastos empiezan a flaquear, a deformar de manera profunda el comportamiento de las demás actividades. Y a desquiciar los otros parámetros, pero seguramente. Claro, Gonzalo, ¿cuál es en ese sentido el problema de fondo de la economía ecuatoriana en el año 2014? Está radicado en el déficit fiscal. El déficit fiscal es el problema más grave que tiene la economía ecuatoriana. Y del déficit fiscal se deriva toda esta multiplicidad de proyectos presentados por el gobierno para recaudar impuestos. El impuesto a la comida chatarra, el nuevo impuesto a los licores, el nuevo impuesto a los cigarrillos, el nuevo impuesto a las propiedades, que es ahora lo que llamamos plusvalía, el impuesto a los vehículos usados, la eliminación casi total del derecho de los trabajadores a tener el 15% de utilidades, trabajadores de las actividades de telecomunicación, de telecomunicaciones, en fin, la utilización y estatización de los fondos complementarios de pensiones. Todas estas decisiones, a pesar de que el gobierno insiste en decir que no están vinculados con sus necesidades fiscales, a la final se explican por ella. ¿Por qué se explican por ella, Gonzalo? Porque el problema es que en el año 2014 las necesidades de financiamiento del gobierno y sus instituciones superan los 10.800 millones de dólares. 10.800 millones de dólares. Ese era el monto del presupuesto hace pocos años. Y hoy día eso es lo que nos falta. No muchos economistas. No, 6 años. Y eso es lo que nos falta de dinero para poder cerrar el ejercicio. Y de los 10.800, 6.800 es déficit fiscal. 6.800 es exceso de gasto público frente a los ingresos que tiene el gobierno. Eso significa casi 600 millones de dólares mensuales que necesita el gobierno conseguirlos de alguna manera. O se endeuda más o nos pone más impuestos. Y está en esa combinación. Entonces, ha combinado más endeudamiento, porque la deuda pública viene creciendo, igual que el gasto público, a una tasa exponencial más alta que la economía. Y como a pesar de ese crecimiento exponencial no le alcanza, va por los recursos privados.
Entonces, le dicen... Ir por los recursos privados es toda esta cantidad de movidas, perdone, no es del afán, pero han sido movidas increíbles, rescatar o succionar prácticamente de los bolsillos, de los cálculos lícitos que los trabajadores de la telefonía independiente han realizado, lo tenían ya previsto, lo sacan de los bolsillos, ¿no? Y les dice, para ustedes 3, para mí 12. Entonces, sí, pues así sale, ¿no? Entonces, ¿cómo el señor presidente de la República puede responder legal y constitucionalmente a estas movidas, para no decir maniobras o circunstancias atípicas, irrespetuosas con los derechos legales de los demás? Está inventando prácticamente, es unos impuestos, unos tributos que ni el propio señor economista Carlos Marx, yo medio le sintonizo y lo aprecio mucho, no se hubiera atrevido a plantearle al señor presidente de esa manera. Es que la angustia fiscal les lleva al gobierno a estar buscando por donde sea hasta encontrar alguna posibilidad de obtención de recursos, de extracción de recursos a las actividades privadas, de deformación de las actividades privadas. Pero no es malo que él sanee, que se curen sano, porque no es él, sino el país el que entraría en conflicto, pueden decir sus apasionados seguidores. Entonces la solución camina, Gonzalo, no por la imposición de más tributos a los ecuatorianos, sino por la racionalización del gasto público. A la final, Gonzalo, el problema está en que este enorme conglomerado público que se ha creado a lo largo de estos 7, 8 años es económicamente insostenible. El modelo no puede sostenerse con una estructura estatal de esta naturaleza. No puede sostenerse. Vea el mes de agosto. Ayer estábamos revisando en el Observatorio de Política Fiscal. Y en el mes de agosto, solo en el mes de agosto, monto total de ingresos del presupuesto, $1,200 millones. Un mes. Monto total de gastos, 2.100 millones. Déficit del mes de agosto, casi 1,000 millones. Gonzalo, imposible, pues. Imposible. El promedio le da un poco más de $600 millones mensuales. Insostenible. Van a decir, es que todavía tenemos margen de endeudamiento porque la relación de la deuda contra el Producto Interno Bruto está baja. Sí, eso es cierto. No está tan baja. Pero el problema, Gonzalo, es que estamos creciendo a tal tasa que este año yo estoy seguro que vamos a terminar haciendo bien las cuentas de la deuda y poniendo todos los conceptos de deuda en deuda, porque hay un montón de cosas que le sacan, ¿no? Vamos a terminar. Vamos a terminar en un 30% del PIB. 30% del PIB. Y el tope es 40. El tope teórico es 40, Gonzalo. ¿Por qué le dice teórico? Teórico porque el 30% puede ser un nivel razonable en endeudamiento. Si es que las condiciones internacionales se mantienen favorables para el Ecuador y si los mercados aceptan que el Ecuador es un país de riesgo razonable. Pero si el día de mañana cambian esas condiciones y le dicen, oiga, no, nosotros no creemos que el Ecuador es riesgo razonable, con el 30% estamos nosotros con una soga en el cuello que nos ahorca, porque en intereses ya hoy tenemos que pagar más de $1,200 millones anuales. Y en deuda que se va venciendo, especialmente la China, que es de tan corto plazo y tan cara, nosotros tenemos en este año casi $4,000 millones de vencimientos. Entonces, supongamos que no tengamos capacidad nosotros de obtener nuevos créditos. Todos los años... Perdone, o sea que nos vamos a endeudar para pagar deudas. Claro, nos estamos endeudando para pagar deuda.
Por eso es que necesitamos 10.800 millones, Gonzalo. 4 para los chinos. 4 para chinos, gobiernos de otros países, multilaterales, CAF, FLAR, etcétera. Y para el IES, internamente, porque también hay un montón de deuda interna, y 6.800 millones para nuevos gastos. Y buena parte de gastos corrientes. Porque esto de que tengamos una inversión pública enorme es parcialmente cierta, pero dentro de esos rubros de inversión hay un montón de conceptos que no son inversión, que están mal ubicados ahí, con propósitos de simplemente cumplir con alguna disposición del Código de las Finanzas Públicas. Entonces, claro, después de sumar y restar de todo lo que nos han prestado este año, todavía al gobierno le falta más de 3.300, 3.500 millones de dólares para poder cerrar el ejercicio. Y el próximo año, las expectativas derivadas de los propios organismos de gobierno, de lo que presentaron en el Congreso, es que vamos a necesitar otro monto igual, de arranque. Híjole. Entonces, claro, 2015 también se presenta difícil. Más difícil. Y de endeudamiento enorme. Entonces, claro... Y en esos escenarios es que... Si los chinos mañana se les cambia el carácter, se ponen mal genios. O este nuevo presidente dice, ya no más, te metas, es inconfiable. Aunque tengamos solo 30% de endeudamiento sobre el PIB, nos volvemos un país no viable y volvemos a tener al tema de la deuda como el dogal del desarrollo, que ya lo tuvimos al final del siglo pasado, Gonzalo. Entonces, el nivel de endeudamiento es importante, pero no es único y exclusivo para el análisis. Para el análisis, ese nivel tiene que venir acompañado de una política económica que se pueda sostener en el tiempo. ¿Y por qué tanto organismo internacional a los que apelan especialmente los creativos publicitarios del gobierno? Dicen todo lo contrario, que se ha lucido, que los parámetros más bien derivan en la condición de ser los primeros en la región en un montón de cosas. Y al señor presidente se le escucha con mucho orgullo, con una inflación interna propia de su ego, manifestar aquello, que somos la economía mejor manejada. Él que hizo todas las conferencias que ha dado en las universidades norteamericanas, aludían a ponderar esos... ¿Quiénes son los que realmente califican realidades o a quienes hay que creerles, no? Bueno, los informes que yo he leído, Gonzalo, son informes que reconocen algunos elementos positivos que los hay dentro de la economía, pero que advierten de las enormes amenazas y de los desequilibrios que se tienen. Por el lado del gasto. Yo he mencionado en reiteradas oportunidades, inclusive aquí varias veces, Gonzalo, cómo, por ejemplo, los sostenedores políticos y económicos de estas teorías heterodoxas de manejo fiscal, y que son también ambientalistas, defensores de la naturaleza, hoy día no asoman en los micrófonos para tratar de decir, oigan señores, pedimos disculpas al país, porque como consecuencia de nuestras tesis hoy día está en peligro todo ese lindo parque del Yasuní. Porque claro, como dimos lugar a una política de una expansión del gasto tan desproporcionada y ya no hay más recursos, bueno, no importa que ahora también la ecología tenga su parte. Y ese es el costo. Entonces, claro, uno dice, y uno lee en los informes, dice, saben que sí, la economía ecuatoriana se ha sostenido, y se ha sostenido por un gran influjo de recursos internacionales, por un gran apoyo de los mercados internacionales y por nuevas recaudaciones tributarias. Pero claro, se han incorporado nuevos impuestos a la economía del Ecuador. Se han recaudado algunos de los tradicionales, pero por ejemplo el impuesto a la salida de divisas son 1.200 millones de dólares anuales. ¿Quiénes pagan? Pagamos todos los ecuatorianos,
porque eso viene en la factura de los productos importados y de los productos que consumimos, inclusive de producción nacional. Porque como algún elemento tiene de componente importado, siempre viene parte de la factura con ese 5%. Entonces, el gobierno ha recibido de parte de la economía privada enorme cantidad de recursos. Ha hecho algunas inversiones, pero también ha malgastado una cantidad enorme de recursos. Hoy día se gasta en sueldos y salarios más de lo que se recauda en tributos. Y eso no se puede sostener. ¿Eso nos puede probar? Claro. Si están las cifras ahí a las... ¿Cuánto le cuesta? 9,000 millones de dólares se gasta en sueldos y salarios. El rol del Estado ecuatoriano cuesta 9,000 millones. 9,000 millones de dólares, eso cuesta. Ya. Está en las cifras. Y todos, perdone por la inflexión de la voz, todos, absolutamente todos los impuestos tienen esa cifra. Claro. 9,000. Pero es más, Gonzalo. Vea el presupuesto. Y para que vea las deformaciones que tenemos allá adentro. ¿Cuántos millones de barriles de petróleo producimos? A propósito. 190 millones de barriles de petróleo producimos. Ya. ¿Cuántos millones de barriles de petróleo entran al presupuesto? Cifra que la conseguimos ayer. Dato oficial. 49 millones. Si dividimos 49 millones que recibe el presupuesto sobre 190 millones, el presupuesto recibe solo el 25% de la producción petrolera. ¿Dónde está el 75%? ¿Y ahí la respuesta? ¿Dónde está? Esa es una pregunta que le hemos hecho por escrito varias veces en columnas y todo. 75% ¿en dónde está? ¿Eso en dólares cuánto sería? El Estado recibe 4,000 millones de dólares aproximadamente. Vendría a ser entonces, ¿dónde están los 12,000 millones? 12,000 millones. 12,000 millones. Nosotros exportamos petróleo, no me acuerdo cuánto. Aquí decíamos... Más o menos 11,000, 12,000 millones. Pero vean los presupuestos, Gonzalo. 12,000 dólares por barril a procesar. No, esto es sobre la nueva 190 millones. La nueva refinería, o la refinería de la de Esmeraldas, la del Pacífico, la de Esmeraldas y todo, nos va a dar un poco más de combustible interno. El problema es qué tipo de petróleo le vamos a poner en la nueva refinería, y ese proyecto tiene un montón de complejidades. Pero hoy día, números del presupuesto, que es el único que recibe hoy día, porque las regalías que antes eran las Fuerzas Armadas, de tal institución, ya no hay. Entonces todo entra al presupuesto. De los 190 entran 49. Póngale 50. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Y qué carta dice que han enviado ustedes? No, yo he escrito en las columnas en el diario preguntando quién me puede decir en dónde está la diferencia. ¿Y el observatorio no le puede poner una carta? El observatorio lo publica todas las veces y dice, señores, ¿qué es lo que está pasando? Oiga, el subsidio a los combustibles es tan grande como para que se lleve, digamos, el 50% de la producción y que el otro 25% sean costos de producción. Pero en el presupuesto solo entra 1 de cada 4 dólares que producimos en petróleo, o 1 de cada 4 barriles, para ponerle más claro. Entonces, le doy varios ejemplos de análisis presupuestario, Gonzalo, porque yo creo que este manejo fiscal es un detonador de crisis. Este manejo fiscal nos va a llevar a otra crisis. ¿Pasa por una destrucción del formato monetario? No sé. No quisiera aventurar ahí. Y ahí... yo no quisiera aventurar. La emisión... Pero la emisión del dinero electrónico, ¿por qué se explica? ¿Por qué tanta pelea y discusión sobre una explicación técnica que es muy sencillita? El dinero electrónico no es otra cosa que un instrumento de pago. Así es. Como la tarjeta de crédito, como la chequera o como el billete mismo. No es otra cosa, es usar el celular para pagar una cuenta. Como uso la tarjeta de crédito para pagar mi cuenta cuando compro alimentos, o como uso la chequera cuando me voy donde el médico. ¿No es cierto?
¿qué tiene de raro el dinero electrónico? ¿Qué tiene de novedoso para que sea parte de propiedad inalienable del Estado ecuatoriano y del monopolio del Banco Central? Nada. ¿En qué otra parte el dinero electrónico es monopolio del gobierno? En ninguna. En ninguna parte del mundo. O sea, solo es en el Ecuador. Es un instrumento de emergencia para cuando las llantas se baje del... Ajá. Está bien. Allá va. Entonces, cuando se le dice, si el Banco Central va a manejar el dinero electrónico, como el Banco Central es el custodio de la dolarización y es el responsable de tener la liquidez en dólares billetes para respaldar a los depositantes, cada vez que emita un dinero electrónico, porque ahí no dicen que es dólar, sino un dinero electrónico, detrás de ese tiene que haber un dólar físico. Y ahí viene toda la discusión. Y el gobierno dice que no, que sí, que tal vez, que sí voy a hacer, que no voy a hacer. Pero a la verdad dejan eso ahí en un gris difícil de entender. Pero claro, si uno mezcla o junta el concepto del dinero electrónico con el problema del gasto fiscal, ahí está. Uno colige rápidamente. No hay para qué eso es el... No hay por dónde perderse. Es como cuando uno dice, ¿por qué están estatizando estos fondos complementarios de pensiones? No, es que el gobierno dice, hayan habido participaciones de fondos públicos. ¿Sí? ¿Qué hay de malo que el gobierno les haya dado en un momento determinado a los empleados del Banco de Fomento, o que les haya dado una contribución a los maestros, o que les haya dado una contribución a algo para que tengan estos fondos complementarios de pensiones? Que no dicen otra cosa que simplemente de que el sistema nuestro de seguridad social es un sistema absolutamente desbalanceado y que no tiene un futuro seguro, pero el Estado les ha ayudado a contribuir a eso. Y hoy día les dice, no señor, como les dio el Estado, devuélvame. ¿Qué hicieron? ¿Algo ilegítimo? ¿Qué hicieron? ¿Algo ilegal? ¿Es algo inmoral? No, nada de eso. Nada. Todo ha sido cumplido en función de una decisión legítima del Estado en su momento oportuno. Pero hoy va a recoger cerca de $1,000 millones, va a devolver a los que quieran retirarse, y el resto, ¿qué va a hacer? ¿Va a invertir en qué? Papeles del Estado. Así es. ¿Por qué? Porque necesita más dinero. La Argentina, yo creo que aquí es bueno ver ejemplos. El gobierno actual argentino, de la señora Cristina Fernández de Kirchner, estatizó los fondos de pensiones. Se tomó los fondos de pensiones porque estaba con un problema fiscal angustioso. Claro, como los fondos de pensiones tenían liquidez, se tomó eso, emitió papeles y les dijo, les voy a dar un buen rendimiento con los papeles públicos. Chao, se te acabó el tema, pon adentro. Lo del los 12% del 15% de utilidades de los servidores de las telefónicas. Si nosotros tendríamos, sinceramente, una corte constitucional, así, en mayúsculas, y con esta interjección que quiero darle, si habría una corte constitucional que defienda derechos y defienda la Constitución, esa ley no pasa. Para nada. Como no pasa la de los fondos. Como no pasaría alguna de las cosas que toman decisiones en el campo económico, Gonzalo. Pero el gobierno tiene toda la capacidad para poder encontrar cualquier tipo de argumento para imponer este tipo de decisiones. Entonces viene, me falta un poco más, revisemos la ley esta de los predios e impongamos ahora un impuesto mucho más fuerte a la ganancia legítima que tiene el propietario de un terreno para poder realizar dentro de ese terreno un proyecto privado. Oiga, me voy a ganar algo y lo que gane voy a pagar el impuesto a la renta. Correcto. Ya pago el impuesto a la renta con esa ganancia. Ahora me van a quitar por el lado del terreno, por el lado de la venta, por el lado del impuesto a la renta. Me quitan por todos los lados. No tiene por qué haber plusvalía. Si la plusvalía con un buen impuesto a la renta desaparece, Gonzalo.
porque usted tiene que Lo registrar. que dice el presidente, entonces no hay plusvalía, desaparece la plusvalía. Pero es que, Gonzalo, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía no es otra cosa que la medición que se hace en la doctrina marxista de una ganancia ilegítima por parte de los tenedores de capital que se extrae a los trabajadores. De ahí sale el concepto de la plusvalía, de esa relación absolutamente desbalanceada entre la capacidad que tiene para extraer riqueza el capital frente a un grupo, que es el grupo humano, que ofrece su contingente de mano de obra y cuya productividad no está siendo remunerada de manera equitativa. Por ahí sale. Entonces, la plusvalía de la tierra, la plusvalía de cualquier cosa. Pero cuando uno tiene una legislación que es razonable, esos conceptos se pagan a través de los impuestos directos. Gonzalo, si yo tengo un carro o yo tengo algo y al vender gano, tengo una plusvalía. Esa ganancia tengo que registrarla en mi declaración de impuesto a la renta y pagar lo que me corresponde. La tasa, la tabla, en la escala que me corresponda. Pero no puede ser que yo pague la plusvalía por el un lado, pague por el impuesto a la renta por el otro lado y además afecte a la sociedad con la decisión. Porque ¿qué es lo que va a pasar con la plusvalía, Gonzalo? Que el tenedor de la tierra va a decir, bueno, como yo de aquí voy a tener que pagar el 20, el 10, el 15, el 30%, no sabemos todavía cómo va a ser, pero voy a aumentar en el 30% o algo más el precio del terreno. Y el constructor va a decir, como yo pago el 30% más, yo le voy a subir al señor que me quiere comprar el departamento 30% más. Ahora, si no puedo trasladar el impacto al consumidor, simplemente no hago el proyecto. Entonces se cae la economía. Esta es la deformación que genera una política fiscal tan agresiva como la que tiene el gobierno. En la práctica, lo que nos está diciendo... ¿A usted le parece agresiva y autoritaria? Agresiva y ahora ya abusiva desde el punto de vista de imposición de una cantidad de tributos a todo lo que se asoma. No sé si usted se ha dado cuenta, pero todo lo que se mueve ya es casi sujeto de tributo. Y lo mejor que puede hacer el gobierno para recuperar dinamismo privado, Gonzalo, es dejar en paz las finanzas públicas. Porque cuando el gobierno dice, señor, y el gobierno nos dijo a principios de año, no van a haber más impuestos este año. Pero ahí está el resultado. Tenemos una baraja bastante amplia para discutir sobre todos los impuestos indirectos, que son regresivos. Y que el gobierno ha sido insistente en decir que son inconvenientes para la equidad social. Pero toditos son regresivos. No hay uno solo que sea de carácter progresivo. Entonces, Gonzalo, cuando uno, y vuelvo al tema, cuando uno lee los informes internacionales, le dicen, señores, el Ecuador está con un problema de gasto fiscal. Esto no puede sostenerse, tienen que revisar esa política y todo. Y el gobierno dice, no, nosotros no tenemos problema de gasto fiscal, no vamos a revisar eso. Sin embargo, los hechos de las decisiones políticas del gobierno le contradicen. Por todo lo que hemos mencionado, multiplicidad de deuda, por multiplicidad de impuestos, por mayores cargas y porque a la final todo esto repercute en la formación de un futuro que no puede ser sostenible con este modelo. Hay un elemento que justo voy a leer, una misiva suscrita por el señor ministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda Bonilla, con su derecho a réplica, nos manda una misiva, pero yo voy a contarle la circunstancia. El gobierno está tramitando desde hace algunos meses, no sabemos con exactitud porque son secretos de Estado o de los estados, con el anterior presidente de la República China. Creo que comenzaron este trámite y el que se encarga de estos temas es Poveda Bonilla, ¿no? Y el que más se maneja con la cúpula china
es el señor vicepresidente de la República y sabemos de que goza de puertas abiertas. ¿Qué mejor para el país? Es una potencia mundial. Distinto es que hablemos de las tasas de interés que nos cobran y de otros, llamémosle, para no decir enjuagues, otros inventos que ha generado la plática o los convenios especialmente de orden financiero o crediticio. Entonces ellos están pidiendo que por favor les presten 12,000 millones de dólares. Vienen acá Fernando Santos y René Ortiz, y entonces dicen, imagínense, 12,000 millones, si la refinería, para la refinería, la del Pacífico, una refinería cuesta 2,400, un momento dijeron, pongámosle 2,600, yo pensé que iban a decir, pongámosle el doble, ¿no es cierto? No, dijeron que no costaba más. Y con la experiencia e indagación que ellos tienen permanentemente, dieron razón de por qué esas refinerías no pueden valer 12,000 millones. Entonces dijeron, ¿para qué son los 9,000 millones y pico? Entonces, oyéndole a usted, digo, tal vez puede haber interés de también suplir con este préstamo las terribles vicisitudes que va a tener el ordenamiento presupuestario. No sé para qué sea, pero voy a leer completo la carta. Y es más, el señor ministro va a venir a explicar por qué y en qué se van a gastar los 9,000 millones en los que dijimos ahí es un vuelto con una especie de vueltazo de los 12,000 que piden. Si en última circunstancia cuesta 3,000 millones la refinería, los 9,000 quedarían para aplicar en otras inversiones, que puede ser el mismísimo déficit presupuestario y todas las calamidades del año próximo, que usted dice hay obligaciones de deuda interna y obligaciones de deuda externa. Entonces, eso es lo que... vamos a pasar a dar lectura, esto es muy importante. No, es cortísimo. Teodoro está ya. Solo para economista. Todas estas transacciones internacionales, créditos, contratos de inversión, requieren de gran transparencia. Incluso los informes internacionales deben ser publicados. Entonces yo le puedo simplemente comentar aquí, Gonzalo, que el informe completo del fondo no se ha publicado. No sé por qué no se ha publicado. Es uno de los pocos países que no ha publicado el informe del fondo. Y por el otro lado, este tipo de proyectos de inversión como el de la refinería, por el propio bien del gobierno, yo creo que deberían ofrecerle al país toda una información completa para que tanto el gobierno como el país tengan los elementos de juicio. Si algo hay que enmendar, se enmiende, y si algo hay que aceptar que está bien negociado, se consolide. No hay peor cosa que no dar toda la información, y peor manejando recursos públicos. Ahora, volviendo al tema de la relación con China. China también tiene sus propios problemas, Gonzalo. Y esa disponibilidad abierta a colaborar en el financiamiento de proyectos, ahora ya tiene limitaciones. De tal manera que la advertencia que hacíamos de que lleguemos a tener 30% de relación, si aceptáramos que nos vamos a endeudar en 10,000 millones más para la refinería, sería 40% de relación de endeudamiento, porque
100.000 millones vale el PIB, 10.000 millones de deuda. Ya estaríamos en el techo. límite. Y todavía nos falta completar el Coca-Cola Sinclair y todo el resto de proyectos hidroeléctricos cuyos desembolsos son pendientes. Vamos a llamar. Entonces, Gonzalo, a mí me parece que Pero no es cierto que en esto hay un vuelto. Suena como vuelto. El gobierno ¿no? nos dijo hace poco tiempo, me parece que fue en el mes Porque de ellos junio. mismos han de hacer la refinería. En el mes de junio nos informaron que habían pedido 9.000 millones, 7.000 para la refinería y 2.000 para Petroecuador. Eso era la última información que teníamos. Ahora nos dicen que nos van a dar otros 2.000 millones, pero mire, Gonzalo, entro en la especulación. No lo sé. Y más bien me parece bien importante que venga el ministro y le dé una aclaración por el bien del país. Sí, aquí le vamos, cuando él quiera usar Pero quédese, ministro, para que conversemos sobre esto. ¿Cuál sería la pregunta del millón? Que se sirve explicar el detalle de la composición de todos los proyectos de inversión que se tienen programados con China con los objetivos determinados. Eso, es decir, que el señor ministro simplemente pueda ofrecerle al país la información que elimine todo tipo de suspicacias o de dudas o de preguntas respecto a un programa de tanto impacto como el que estamos hablando. Y de semejante cuantía. Por eso. Sí. Estamos hablando del 10% del PIB. Muchas gracias, Abelardo, por Encantado, haber Gonzalo. estado con nosotros. Esta es la cadena Democracia. Esta es la carta que paso a darle lectura. Que esté bonito. Señor Gonzalo Rosero, Radio Democracia. Me dirijo a usted. Este es el derecho de réplica que comienza por la lectura. Es una petición del señor ministro. Y luego la comparecencia del secretario de Estado. Qué buena nota, porque nos va a dar una oportunidad de actualizarnos en la información que mal hemos transferido a la ciudadanía o bien hemos transferido a la ciudadanía. Me remito a las palabras del economista. Sería muy importante que lo expliquen. Bueno, la misiva dice: me dirijo a usted para referirme a la entrevista con los exministros René Ortiz Durán y Fernando Santos Albite, desarrollada en Radio Democracia el jueves 3 y viernes 4 de septiembre del 2014 en torno a la política hidrocarburífera ecuatoriana y en especial a la refinería del Pacífico, uno de los proyectos fundamentales que desarrolla el gobierno nacional. Por hacer referencia a la gestión del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, del que soy su titular, y amparado en los artículos 24 de la Ley Orgánica de Comunicación y el numeral 7 del artículo 66 de la Constitución Política, solicito el derecho a la réplica y que esta carta sea leída en su totalidad en el mismo espacio informativo de su medio de comunicación. En la entrevista se intenta poner en duda la transparencia en el proceso de negociación del financiamiento de la refinería del Pacífico. El doctor Fernando Santos Albite asegura: una refinería nueva, usando los mejores materiales y tecnologías más sofisticadas, cuesta construirla de cero con los mejores equipos. Cuesta construirla de cero con los mejores equipos. $12,000 por barril a procesar. Repito, $12,000 por barril a procesar. Así dijo el doctor Santos. Eso cuesta una refinería nueva hacerla en estos momentos. La refinería del Pacífico, que va a procesar 200,000 barriles por día, porque ya le bajaron el proyecto, porque era un poquito mayor, debería costar $2,400 millones. $2,400 millones. Y están pidiendo, el Estado está pidiendo 9,000 millones. 9,000 millones. Oiga, los chinos no son locos. Literal, intervención del doctor Santos Albite.
Ahí viene el ministro. El doctor Santos Alvite toma como sustento de sus declaraciones una publicación de prensa atribuida a Jorge Piñón. Él es el director del Centro de Políticas de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas, en la que asegura que construir una refinería de petróleo en los actuales momentos es de $12,000 por barril de crudo a procesar. A estas declaraciones sin fundamento usted de forma malintencionada comenta: la gran interrogante es para qué quiere la administración Correa el resto, porque es un vueltazo. Me refiero al vuelto, es un vueltazo de 9,000 millones a lo que costaría la refinería ecuatoriana en el Pacífico. Comillas, cerramos. El señor ministro, los costos de construcción de una refinería nueva dependen de 4 factores: ambientales, infraestructura, complejidad de refinación y la localización, por lo que no se pueden estandarizar los valores, pues estos dependen de sus propias características. La refinería del Pacífico será de conversión profunda para crudos pesados, es decir, que generará la menor cantidad de residuos, con lo que se logrará un mayor margen de refinación. Se disminuirá la contaminación del ambiente y maximizará la rentabilidad del complejo industrial. Además, incluye una planta de petroquímica básica. De acuerdo con los estándares internacionales de la industria hidrocarburífera, la construcción de una refinería nueva tiene un costo de entre $40,000 y $60,000 por barril de crudo a procesar. No se puede comparar una refinería para crudos pesados, como es el caso de la nuestra, la RDP, con una para crudos livianos, o con la compra de facilidades usadas, refinerías usadas, por ejemplo, como insinuaron los entrevistados en su programa, me dice. Este tipo de declaraciones sin sustento únicamente intentan poner en entredicho la honestidad y la transparencia del gobierno nacional y la de los funcionarios que estamos al frente del desarrollo de estos grandes proyectos de interés nacional. Atentamente, Rafael Poveda Bonilla, ministro coordinador de sectores estratégicos, a consideración del pueblo ecuatoriano, decimos nosotros, y aguardamos la concreción de la fecha que será en estos días, entiendo yo, en la que quiera comparecer y está en obligación de hacerlo Rafael Poveda Bonilla, que quiere replicar de cuerpo presente y en el tiempo que estime necesario esta elucubración o esta verdad. Pasaremos a escuchar más adelante, porque estamos buscando la verdad.